demoran, están, pues se demoran en entrar, se demoran en conectarse, están llegando de sus casas, de los trabajos. Entonces siempre doy un tiempito para que se puedan conectar a la actividad sincrónica. Bueno, no sé si hoy hay chicas nuevas de la segunda corte que empezaron el 2 de octubre, empezaron hace un mes. Ellas ya llevan una actividad que era la tercera y pues esta ya es sería la segunda para ellas y la cuarta para las personas que empezaron desde un inicio. Sí, qué pena. Listo. Y empezaron el último mes. Entonces, darle la bienvenida porque sé que hay muchas que todavía tienen problemas para poder ingresar a la plataforma, a veces no les llegan los correos, a veces, bueno, han tenido muchas dificultades, las cuales las hemos ido solucionando en el camino. Y ustedes me preguntan por el WhatsApp o por los diferentes medios que tenemos, ya sea por la plataforma del foro o ya sea por los correos, que muy poco lo usan, pero sí me preguntan mucho por el grupo de WhatsApp, por interno, el cual hemos ido solucionando los inconvenientes. Más que todo hemos tenido inconvenientes con las chicas la primera corte, todavía hay problemas, pero esto bueno, se va a ir solucionando en el camino y hoy les quiero pedir algo muy especial, pues que todos estos temas, por favor, los sigamos preguntando por medio del WhatsApp, por medio del grupo o por el interno, porque pues estas actividades solamente están dedicadas para poder hablar sobre la temática del módulo o de las temáticas que hemos venido tratando en todo el diplomado. Y de hecho hoy es una actividad sincrónica muy, muy especial porque tengo dos invitadas que son amigas mías en esta lucha feminista, como digo yo, y creo que hemos empezado como desde tenemos los mismos orígenes, los mismos inicios, y van a hablar en especial sobre cómo las desigualdades influyen en la economía, cómo influye en el sector laboral, cómo es la violencia, o sea, son temas más enfocados al género y al feminismo, ya porque el diplomado como tal de autonomía económica pues se relaciona mucho más a la economía feminista, pero todos los orígenes, todo llega a partir de dos temas muy importantes como son los micromachismos, que yo siempre los hablo y siempre trato de tocarlos por ahí, pero tengo una de mis compañeras, los va a hablar más a fondo, y también cómo podemos ver cómo ha crecido esto a partir en los grupos, en las organizaciones, como hay organizaciones de mujeres, cómo esto ha influenciado el género y el feminismo en otros aspectos. Otra vez voy a darles como una introducción para las chicas que no han entrado aún o que es la primera clase. El diplomado consta de 5 módulos. El primero es la hora de reconocimiento, pues que fue la hora donde ustedes identificaban qué era lo que, cómo era la plataforma, cuántos capítulos tenía cada módulo, cómo, o sea, para poder reconocer la plataforma y familiarizarse. Los otros 2 módulos, cada uno de 22 horas, que es el módulo 1 y 2, y los últimos 3 módulos, 25 horas cada uno, que son los 3, 4 y 5, y el trabajo final que se irá desarrollando a partir del módulo anterior. Yo lo mandé el trabajo final la anterior semana, empecé a enviarlo porque hay chicas que ya han terminado los 5 módulos y entré al foro y tengo 3 en particular, 3 chicas a las cuales yo las contacté directamente y les expliqué. Y también mandé el taller por el grupo de WhatsApp y me hicieron caer en cuenta que en el foro, en la plataforma, había otro trabajo. Entonces,
leí las instrucciones, leí qué era lo que pedía y por mi parte, ya me dieron que era total autoría mía calificar el trabajo. Entonces, yo les di, pues les di las dos opciones. Cualquier trabajo que ustedes quieran realizar, sea el que yo mandé, de realizar como un emprendimiento, tener una idea de emprendimiento o analizar una política ya sea social, económica, pero con enfoque de género. Pueden realizarla, no es necesario que hagan grupos porque entiendo que es difícil hacer grupos, lo pueden entregar de forma individual. Y esto pues yo les dije que cada una me fuera preguntando de manera interna. Cada vez que fueran terminando el quinto módulo, ya automáticamente me escriban y yo con mucho gusto les explico qué es cada uno de los trabajos y cómo lo pueden ir desarrollando. Listo, vamos con otra parte, que son las fechas. Las fechas, pues, por temas de que sabemos de que no han podido entrar, Positiva. no han podido no han podido entrar a la plataforma, que han tenido inconvenientes como también pues uno sabe cuáles son las tareas que ejercen las mujeres, que es el trabajo productivo y reproductivo, llegar a la casa y tener que realizar tareas del hogar y ya dedicarse al diplomado como tal tipo 10 de la noche, 9 de la noche, los fines de semana. Me doy cuenta que entran mucho los fines de semana porque es donde más se reportan y donde más me dicen que se cae la plataforma. Por lo general los fines de semana se cae la plataforma, pero automáticamente pues se le da solución de una. El último módulo se va a empezar desde el 5 de noviembre al 18 de noviembre, que sería este, y el trabajo final se va a entregar el 25 de noviembre por tardar. Por tardar. Esto está sujeto a cambios, ya que, pues, si hay muchas chicas muchas mujeres que aún no han podido entrar, les falta algún módulo, les falta algo, como me lo han dicho, pues se puedan terminarlo y así certificarse. Listo, el primer módulo que ya lo vimos, que son introducción a género y economía. Los temas es relación de la categoría género, género y desigualdades, género y feminismo, era ver más que todo conceptos, definiciones, contextualizar en qué estamos, en dónde nos estamos metiendo, en qué campo. El segundo es autonomía personal y económica, vimos los diferentes tipos de autonomía personal, económica y relacional, cómo es la visión feminista desde, cómo ver la autonomía desde el feminismo y violencia económica y patrimonial. También trabajamos esos dos temas. Cada tema tiene capítulos y cada capítulo tiene su evaluación. Las evaluaciones son son tres preguntas de selección múltiple y cada módulo eh, tiene su evaluación final. La evaluación final sí consta de 30 a 31 preguntas que son de selección múltiple. El tercer módulo que acabamos de ver fue mujeres, género y trabajo. Se analizaron a profundidad conceptos claves del pensamiento como el trabajo productivo y reproductivo. División sexual del trabajo, aquí se refiere con los trabajos remunerados y no remunerados relacionados con los estereotipos de género. División sexual. Aquí el trabajo era realizar, a partir de la encuesta nacional del uso del tiempo, determinar cuánto tiempo cada una gastaba en, en los trabajos del hogar. Entonces, muchas me preguntaron que cómo sacaban las horas. Les mandé como 3 documentos, bueno, por el grupo, que ayudaban a poder identificar cuáles eran las horas. De hecho, mandé una aplicación que tiene el DANE, donde tú puedes ingresar las horas que tú más o menos puedes gastar para cada una de las tareas del hogar y hoy ella hace el cálculo y automáticamente te saca las horas finales para que tú gastas en cada uno al final, con cada una con todos los trabajos que realizas en la casa, cuál es el hora, cuáles son las horas totales que gastas.
Y era más, básicamente eso, el foro era lo que te preguntaba, era eso. El módulo 4, que es el que vamos a entrar a ver estas 2 semanas, es analizar las políticas de incorporación de las mujeres al sistema económico, pero desde la economía convencional, como desde el enfoque de la economía feminista, e identificar las razones por las cuales las relaciones de género no deben ser un tema social separado de las políticas económicas. Es decir, cómo este tema de, ay, qué pena, cómo este tema de la división sexual, de la segregación, de las brechas, influye en las políticas económicas, especialmente en las políticas fiscal, tributaria, en las políticas macroeconómicas, donde no se tienen en cuenta las divisiones, la división sexual. Entonces, el objetivo de este módulo es, cuando ya hablamos de leyes macroeconómicas, se refiere a organización de orden económico internacional y la organización de la globalización económica, como las instituciones y políticas internacionales dirigidas a promover el desarrollo, la deslocalización de los sistemas productivos a través de maquilas o migración, por medio de las políticas económicas y sociales estatales, como por ejemplo las políticas fiscales dirigidas a mitigar la feminización de la pobreza y otras desigualdades sociales, es decir, cuáles son las políticas que se han desarrollado para poder mitigar y poder... Es triste porque yo siempre lo he dicho que se tienen que haber, o sea, se tuvieron que crear políticas, leyes, normas, programas para que se cumpla la equidad de género. Cuando se ha venido luchando, cuando se ha venido visibilizando todos los problemas que hay, igual no se cumple, igual en las empresas no se cumplen, igual en las organizaciones no se cumplen. De hecho, a nivel corporativo, la desigualdad en los cargos laborales se ve aún más que en las instituciones públicas, porque en las instituciones públicas, de alguna u otra manera, pues bueno, ya se ha venido creando la ley de pares, la ley de equidad, la ley de tener que contratar un número, el 30% del total, ahora ya están logrando el 50% del total, pero la participación política y la voz política de las mujeres se ha visto más, y saben de dónde se han ido como creciendo, pues es desde la parte de las lideresas, ¿no? El papel de las lideresas es súper importante, y desde allí ha venido incrementando ese papel de la participación y de la voz política de las mujeres en las instituciones públicas. De ello puedo dar el ejemplo de mi departamento, de donde yo soy, del Cauca, donde en las últimas elecciones de alcaldía, pues quedaron seleccionadas, no me acuerdo bien, 8 o 9 mujeres como alcaldesas, y es un número muy, muy grande. Igual pues no es lo que queremos, lo que deseamos, pero ya se están incorporando, ya están quedando, y eso se está viendo y se está reflejando en cada una de las alcaldías, gobernaciones, pero claro está, ya ahora es como ley, ¿no? Y en cuanto a lo corporativo, pues hay muchos efectos, del efecto cristal, el efecto de techo de cristal, donde sigue influenciando ese tema de la alfabetización y cómo no pueden surgir dentro de una empresa corporativa, dentro de una empresa privada. Y de ello, pues ha nacido en este año, por ejemplo, nació el sello Equipares. Entonces, el sello Equipares solamente es para empresas del sector privado, las cuales tienen como un porcentaje de mujeres en los altos cargos. Entonces, son cosas que aún se han ido haciendo, claro está, falta mucho camino por realizar, pero en el sector privado se van a ver más.
Y todas estas leyes, pues lo que buscan normas es mitigar la feminización de la pobreza y otras desigualdades sociales, como pues que se ven en los factores social, laboral, económico, político, como les hablo. Y eso lo hemos visto desde el tercer capítulo, desde el anterior módulo. Los capítulos que se van a ver en este módulo son género y globalización económica, feminización de la pobreza y desigualdades de género, género y desarrollo humano, género y políticas fiscales, el género y globalización económica. Bueno, yo aquí cuando estaba viendo o cuando realmente me presentaron el programa, eh, decía que era necesario ver cómo el Producto Interno Bruto y cómo las políticas macro no están enfocadas o no tienen diferenciación con enfoque de género. ¿Por qué? Porque, como yo les comentaba en la anterior clase, uno de los núcleos uno de los núcleos donde más se aporta al Producto Interno Bruto, pues son las familias, y de ello las familias, pues las mujeres, las amas de casa. Entonces, ¿cómo aportan las mujeres al Producto Interno Bruto? Desde el hogar, desde las familias. Y de allí que existan solamente, pues se han ido en el camino reconociendo los productos rosas, ¿no? Entonces los productos rosa o los impuestos rosa son los productos que más utilizan las mujeres, que no son todos. Apenas la lucha va por las toallas higiénicas, eh, algunos productos de estética, pero no productos de consumo de la canasta básica, digamos, o productos que salgan de ese mercado, de ese nicho. Entonces, son cosas que se tienen que ir analizando porque influyen directamente a la macroeconomía y al Producto Interno Bruto. De ello también las políticas fiscales, pues las políticas fiscales y tributarias, cómo se tienen que realizar con enfoque de género, puesto que afecta directamente a los ingresos. Tienen que diferenciarse porque hay muchas políticas y muchos tributos que afectan el bolsillo, entre comillas, de las mujeres. Entonces, este módulo es muy interesante porque pues ya desmarca el tema de que el tema de la autonomía económica no solamente es ser autónoma en mis ingresos o en ser independiente en el tema de monetario. No, también va muy encaminado a lo macro, a lo grande, a lo que va por fuera, a lo que no solamente es lo que vemos en nuestro hogar o solamente con lo que estamos ahí cerca, sino que también a nosotras nos influye y nos afecta todo el tema que hay afuera, el contexto un poco más grande. Entonces, este es un módulo que espero lo aprovechen mucho. Yo sé que hay muchas que ya lo han ido resolviendo, ya han ido analizando el foro de este módulo. Y bueno, no siendo más, porque siempre me extiendo y siempre me emociono. Ojalá pudiera, como digo, siempre tener más tiempo, pero voy a darle la palabra a mi compañera Carla López, es magíster en Derechos Humanos, Gestión de la Transición y Posconflicto, especialista en políticas de cuidado con perspectiva de género, es psicóloga y es militante feminista, y el tema con el que va a hablar y que yo siempre, como les dije ahorita, siempre los había tratado por encimita porque realmente pues mi tema más es de economía feminista o economía del cuidado, va a hablar sobre los micromachismos, porque de ahí nacen todos estos problemas, nacen de allí. Entonces, le doy la bienvenida a Carla y gracias por esta invitación. Las busqué, yo le pedí, de hecho, por eso corrí la sección de hoy, la corrí 8 días más porque quería que las dos invitadas de hoy ustedes las escucharan porque son, o sea, magníficas. Entonces, bienvenida Carly y te doy la palabra. Hola, hola, ¿me escuchan bien? Sí. Perfecto.
No, pues primero un saludo para todas. No sé si también estén hombres participando del diplomado, si es así, para todas y todos. Agradecerte a ti, Yul, por la invitación que me has realizado para que acompañe en este pequeño espacio, pues dentro de las temáticas que están abordando. En este diplomado, mi nombre es Carla López, como ya lo mencionó Juliana. Y la idea es dar un concepto un poco muy concreto, a grosso modo, ya que es un tema muy amplio y pues, por el tiempo con el que contamos acá, pues claramente nos quedaría muchísimo por poder abordar. Sin embargo, lo que procuraré hacer es darles una idea de estas violencias blandas para que tengan también ese conocimiento de cómo dentro de un contexto patriarcal pues nos vemos transversalizadas en nuestra cotidianidad. Sin más ni menos, pues vamos al tema directamente. Los micromachismos, como los denominó Luis Bonino, son unas violencias que, bueno, quisiera hacer una breve aquí, salvedad, y es que se llaman micromachismos desde su creación, pero en el transcurso de los años y del tiempo, las feministas nos hemos replanteado este término de micromachismos porque en primer lugar, pues digamos que radica desde una perspectiva masculina frente a una realidad y en segundo lugar, pues también el entendido de micromachismo se ha dado para múltiples interpretaciones. Micromachismos no quiere decir que sean pequeños ni que sean insignificantes, sino que micromachismos traduce a que son violencias invisibles, es decir, que son tan pequeños que han podido pasar como invisibles o han sido legitimados en los diferentes contextos y se ha permitido, pues digamos, permearlos en nuestro día a día. Entonces, en este sentido, cuando hablamos de estos micromachismos, también les hemos denominado violencias blandas desde una perspectiva mucho más feminista, dentro del cual pues tenemos, vamos a hablar de manera muy organizada de una caracterización y de una división. Entonces, estas violencias se basan específicamente en las desigualdades en el marco de un contexto patriarcal y por ende en un contexto desigual, sexista y además machista que ha permeado una base cultural que está, como ya les mencioné, pues instaurada en este contexto patriarcal y que usualmente pues es cometido por los hombres o que esas acciones van de hombres a mujeres. Sin embargo, también se han adelantado estudios últimamente de la perspectiva de los micromachismos con relación al ejercicio que podemos hacer las mujeres en fomentarlo. Y esto pues es claro porque pues las mujeres nacemos y somos formadas en este contexto patriarcal y por tanto pues transversalizamos todo lo que son las introyecciones culturales, políticas, los juicios de valor, los prejuicios, entonces todo este tipo de cosas que vienen gestadas en el marco de este mismo dominio patriarcal. Es muy importante que tengan en cuenta que estos micromachismos son desde una perspectiva de género, tienen una lectura muy holística porque, bueno, les voy a nombrar las bases principales, que son 4 tipos, pero estos tipos se subdividen en muchísimos tipos más. Cada uno de los tipos tiene unas subcategorías y pues que obviamente no alcanzaremos a abordarlas. Sin embargo, pues intentaremos dar una precisión en cuanto a cada una de estas maneras de micromachismos o violencias blandas que podemos encontrar. Primero, antes de entrar a estos tipos, quisiera que se hagan una visualización de lo que es un iceberg de la violencia de género. No sé si de pronto ustedes lo hayan abordado dentro del seminario o diplomado. Y este iceberg nos muestra 2 partes. ¿Me están escuchando? Es que me siento como sola y como Sí, que sí, no. sí, te estamos escuchando. Perfecto. Entonces, les decía, el iceberg de la violencia de género presenta una perspectiva desde 2 partes. Una parte visible y ahí me siento más acompañada, una parte visible y una parte invisible. Esa parte visible es lo que se muestra de manera exterior, de forma estructural, entre comillas, esa estructuralidad que también la podemos debatir en otros espacios. Pero bueno, a lo que hace ilusión es que vemos afuera y de manera estructural el asesinato, la agresión física o los diferentes tipos de violaciones o transgresiones hacia las mujeres, como la violencia sexual, física, psicológica, en el marco de cualquier conducta que esté dentro de estos focos.
Y en la invisible, que es lo más curioso, porque ustedes pues de una vez háganse como la idea de lo que es el iceberg, afuera vemos lo más pequeño, entonces lo más pequeño sería lo que les acabo de mencionar, y ya dentro existe un tipo de violencias invisibles que consta de muchísimos tipos de estas violencias, entre esos pues humillar, desvalorizar, despreciar, culpabilizar, los humores sexistas, ¿no? Que ahorita vamos a hablar de eso, que vemos mucho en el contexto muy normalizado. Entonces, cuando nos burlamos de una mujer o cuando un hombre atenta contra la integridad de una mujer y otra mujer responde burlando, ¿cierto? O el mismo hombre lo hace por cómo lleva su cuerpo, su pestaña, su pelo, en el trabajo, por lo que dice. Entonces, ¿cómo reforzamos este tipo de violencia que no nos damos cuenta que es un tipo de violencia? También el controlar a una mujer, el lenguaje sexista, invisibilizar a una mujer desde todo punto de vista, la anulación y en el fondo, fíjense, se encuentran los micromachismos. Entonces, en el fondo de la punta del iceberg están los micromachismos, que es lo que más se ha invisibilizado, por eso se llaman micro, no porque sean insignificantes, como les decía, sino porque se han invisibilizado tanto y legitimado tanto en la sociedad que los vemos como normal. Entonces, cuando dices algo o comentas algo, dicen, ay, pero qué exagerada. O si eres militante feminista, uy, no, pues que estos son ya demasiado extremistas, entonces, por favor, no vengan aquí a dañar el ambiente de bienestar que hemos construido. Entonces, es algo para empezar a sentir pensarnos, ¿no? Entonces, quería hacerles como esa pequeña introducción para que tuviéramos cuenta que partimos desde ese iceberg de la violencia, para analizarlo de una manera mucho más puntual. Entonces, ahora sí vamos con los tipos de micromachismo. Como les decía, este es un tema supremamente amplio. Voy a describirles 4 tipos de micromachismos que son como la forma de categorizarlos en unas categorías para analizar. Cada una de estas categorías tienen unas subcategorías y unos subtemas y unos subfocos de impacto en la sociedad, pero hoy solamente vamos a tocarlos de manera breve. Sin embargo, hice un pequeño resumen de lo amplio que son para que les quede muy claro a qué apunta cada una de estas categorías. En primer lugar, tenemos los micromachismos utilitarios. Esos micromachismos utilitarios, yo sí quisiera, yo soy como muy, sé que el tiempo es muy pequeño, pero usualmente me gusta como que hacer un poquito participativo. No sé si una, dos personas que están aquí en el seminario puedan darnos como una idea de lo que consideran que puede ser este tipo de micromachismo o si lo han escuchado o no. Quisiera escuchar un poquito hacia una o dos personas que estén en la audiencia. María Isabel, dale. Creo que te voy a reactivar um, activar el... Ah, ya, listo. Hola, buenas noches para todas. Bueno, el tema está súper interesante y desde mi conocimiento creo yo, considero que los micromachismos son esos que permitimos o los vemos como viables, o sea, estamos como aceptando lo que no debe de ser dándole esa misma viabilidad tanto nosotras como mujeres cuando de pronto, no sé, nos dicen cómo tenemos que llevar el cuerpo, entre nosotras mismas como mujeres mismas nos criticamos o nos señalamos, llevando pues como alguna, como una, se me va la palabra, como una etiqueta de cómo tenemos que llevar vestidos o tal cosa, y si no, entonces estamos como fuera de contexto, así lo veo como micromachismo. No sé, cuando me dice, ay, estás muy gorda o mira cómo estás de flaca, porque tenemos que normalizar acciones en donde es mi cuerpo y soy yo la que debo de validar cómo llevarlo y no entre nosotras mismas como mujeres nos señalamos. Ya. Listo. Bueno, yo creo que, bueno, por el tiempo, entonces, con esta participación, que es muy valiosa y que ahorita retroalimentaremos porque es muy importante, que seamos agentes, actoras, en este caso participativas, de este proceso. Bueno, les decía entonces, el primer tipo de micromachismos con el que contamos es el tipo de machismo, de micromachismos o violencias blandas, como yo le llamo, de utilitarios. Entonces, micromachismos utilitarios. Este tipo de micromachismos está específicamente direccionado a puertas adentro.
puertas adentro, ¿qué traduce? En el hogar, la esfera doméstica. Entonces, este tipo de micromachismos refiere en todo el tema que tiene que ver con los cuidados del hogar y con el hecho de los estereotipos de género que se han asignado por el hecho de ser mujer. Entonces, aquí es muy importante que tengan en cuenta que estos son unos tipos de violencia sutiles, entre comillas, dentro del hogar. Pues el hombre demanda, ordena ciertos servicios que cree que por el hecho de ser hombre debe demandar y que considera que la mujer debe realizar por el hecho de ser mujer. Por ejemplo, cuando en la casa un hombre llega, deja los zapatos al lado y espera que inmediatamente la esposa, eso les hablo de un contexto rural, por ejemplo, la esposa inmediatamente le recoja los zapatos, le lleve las chanclas y le lleve la limonada o el almuerzo en donde está la persona. Entonces, eso es implícito porque se supone que la mujer tiene, ni siquiera debe, sino que tiene que hacer eso, ¿cierto? Entonces, el hombre empieza a delegar todas las responsabilidades, como es puertas adentro, recuerden el espacio doméstico, el hombre empieza a delegar toda la responsabilidad de lo doméstico a las mujeres, en cualquier esfera que a ustedes se les pueda ocurrir dentro del hogar. Y aquí es muy curiosa una parte que es muy importante porque claramente son tratos desiguales, ¿no? Y eso ya es una perspectiva, ya creo que la economía feminista lo trabaja muchísimo más a fondo y es como ver esas desventajas y ese desequilibrio que hay entre las ocupaciones laborales y los roles dentro del hogar y la distribución del trabajo. Entonces es muy importante. Aquí vienen frases que yo creo que muchas han escuchado alrededor de, por ejemplo, yo te ayudo, yo te hago el favor, en vez de decir, esto me corresponde. Entonces, aquí es lo que encontramos cotidianamente, como que, ay, mire, es que si su esposo le colabora, su esposo le ayuda, es lo máximo. Entonces lo idealizamos, no lo vemos como el adulto responsable, el adulto productivo, sino que lo vemos como, wow, o sea, tenemos al hombre maravilloso que en la casa nos ayuda con las distribuciones del hogar, ¿cierto? No a alguien productivo, sino a alguien que es como la diferencia entre todos los hombres que nos pueden rodear, cuando no, digamos que este es un tipo de violencia invisible, recuérdense, estos micromachismos son domésticos en el hogar y por lo tanto se dan en este contexto y son ejercicios de violencia que encontramos en nuestro día a día, porque no es algo que digamos, será, yo creo que yo me atrevería a decir, yo nunca generalizo, pero en el contexto patriarcal en el que estamos, que todas las mujeres, en nuestro contexto tenemos ese tipo de violencias permeadas en nuestro diario vivir. Entonces es muy importante que lo tengan en cuenta. No exaltar esa labor de, uy, pero es que al menos él ayuda, los demás no ayudan. Entonces eso hace que nosotras reforcemos ese contexto patriarcal que pues se ha venido fortaleciendo en toda esta línea histórica en la que hemos sido pues oprimidas claramente por el mismo motivo. Es muy importante porque estas conductas se basan como en la buena voluntad, como por decirlo, el hombre te dice, no, yo te ayudo, yo te colaboro cambiando el niño, yo te colaboro lavando los platos, como una buena voluntad. Entonces, en esa misma instancia viene otro tema que viene muy ligado a esto y es como la moralidad y la voluntariedad que tiene una persona frente a la otra edad. Es otro tema muy amplio, entonces quiero dejar en cuenta, dejar en claro, perdón, que no se trata de eso, no se trata de un valor moral, sino simplemente de una violencia blanda, invisible, que se ha instaurado y legitimado en nuestro contexto. Ahora vamos con los micromachismos de un segundo tipo. Estos micromachismos se llaman micromachismos encubiertos. Los micromachismos encubiertos tienen un objetivo muy directo, que va hacia hacer sentir culpa y minimizar la valía de la mujer. Ese es el objetivo de los micromachismos encubiertos. Mm, Aquí radican dos líneas muy importantes. En primer lugar, el paternalismo excesivo, como el cuidado excesivo, la sobreprotección excesiva, y aquí viene como la irrupción en el tiempo, la invasión de los límites que una mujer puede tener con respecto a su pareja, y también con algo que es muy delicado, que creo que es un tema de prestarle mucha atención, que es con la manipulación emocional frente a las mujeres. Entonces es un tema muy importante porque esto lleva un doble mensaje, un doble engaño. Esto es como tratar de desautorizar también esas capacidades, esas potencialidades que tiene una mujer para obviamente llevarla a un punto en el que se siente acorralada y por lo tanto termina doblegando
sus elecciones para no afectar a la otra persona, en este caso, pues a un hombre que es quien la esté rodeando. Y además, este contenido de irrupción, de anulación, está transversalizado por emociones, es decir, que llega un punto en el que si te pones molesta por X situación, ay, es que de pronto tienes el periodo, es que están sus días, ay, es que usted es demasiado histérica. Entonces, cada cosa que vaya alrededor de tener un criterio frente a y mostrar una posición frente a algo, entonces, para la otra persona va, ay, usted es muy histérica, ay, usted está en sus días. Entonces, esto se va fortaleciendo y se va legitimando de tal manera que la persona llega a decir, verdad, yo creo que me estoy pasando, ¿no? Entonces la mujer empieza a cuestionarse, no frente a la otra persona, sino frente a ella misma y pierde su criterio desde algún punto de vista para darle razón a lo que está poniendo sobre la mesa la otra persona. Entonces, aquí hay un punto bien importante, no sé si en algún momento hayan escuchado el término de mansplaining y manspreading, que también son ejercicios que los vemos en la cotidianidad y a veces no los tenemos en cuenta, los pasamos por desapercibidos. El mansplaining hace referencia a la anulación en cuanto al discurso que una mujer pueda manejar frente a sus conocimientos. Por ejemplo, esto lo vemos en el trabajo, en los auditorios, en presentaciones, cuando, bueno, aquí quiero contarles un poco frente a cómo nace este concepto de mansplaining, que es creado por Rebecca Solnit, y ella crea un libro que se llama Mansplain Means to Me, que básicamente traduce los hombres explican cosas. Ella aquí cuenta que alguna vez estuvo en una reunión y que un hombre se acercó y empezaron una conversación muy amena y llegaron al punto de hablar de un libro. Hablan de este libro y el Señor empieza a explicarle a ella, a Rebeca, en lo que consiste el libro. Y ella le decía, no, pero mira, realmente lo que quiere decir el libro es esto, esto y esto. Y el tipo le decía, no, eso no es. Lo que el Señor no sabía es que la autora del libro era ella, era Rebeca. Entonces, ella posterior a eso crea el libro que les estoy comentando, Los hombres explican, y ella cuenta cómo un hombre en los diferentes espacios pretende anular el conocimiento de una mujer. No sé si les ha pasado en algún momento en un auditorio y están explicando algo, o comentando algo, o exponiendo, y un hombre las interrumpe en la mitad o al inicio para decir como, perdónenme la expresión muy coloquial, silencio o cállate y yo sigo explicando, como ser el salvador, el del conocimiento, el que llega. Recuerden que el conocimiento históricamente ha sido asignado a los hombres. A nosotros las mujeres se nos prohibió tener conocimiento, también poder revelarlo, crearlo, gestarlo, reproducirlo, replicarlo. Entonces, esta conducta se ha venido legitimando socialmente. De tal manera que si ustedes han tenido la oportunidad de estar en diferentes auditorios, se van a dar cuenta que la mayoría de ponentes son hombres, que si se presentan a un trabajo hay una gran posibilidad de que si hay una mujer y un hombre, pues probablemente escojan al hombre y no a la mujer. En determinadas carreras se ve muchísimo más que en otras, pero es, digamos, una constante y aquí se ve como ese término. Entonces, para que le pongan mucho cuidado si en algún escenario en el que estén explicando algo, un compañero de trabajo, de universidad o la pareja misma como tal, o algún hombre que las esté rodeando, pues quiere interrumpirlas o las interrumpe para explicarles o para imponer su verdad, porque a veces damos puntos de vista y él dice, no, esa no es, la realidad es esta. Entonces, ahí también se lleva a cabo este tipo de micromachismo denominado mansplaining. Y manspreading, que es básicamente direccionado a los espacios públicos, eso se llama, es como la traducción, es como macho esparcimiento, y es donde el hombre utiliza el espacio que tiene a su alrededor para invadirlo y específicamente transgredir o invadir el espacio de las mujeres. Quienes han utilizado o hemos utilizado en algún momento el transporte público, se dan cuenta que en la silla, pues obviamente cada silla es para cada persona y pónganle atención a esto o pregúntenlo, se dan cuenta que cuando hay un hombre sentado al lado de una mujer, el asiento compartido de una mujer está también invadido por el hombre, por sus piernas, por su espacio abierto. Y esto no solamente se da en el espacio público, sino dense cuenta y analicen cuando estén en espacios donde hayan hombres, cómo se sientan. O sea, ellos se abren, ellos no tienen ningún problema en invadir y adueñarse del espacio. Las mujeres nos dijeron, siéntese bien, cierre las piernas como una dama.
Entonces, esto hace parte también de este micromachismo, pues obviamente invisibilizado en nuestro contexto, que es muy importante que ustedes lo identifiquen. Es muy, muy importante también que cada uno de estos micromachismos que ustedes van conociendo los vayan contrastando con esa realidad y vayan generando transformación. Finalmente no. En tercer lugar, tenemos los micromachismos de crisis. Estos micromachismos de crisis están orientados específicamente cuando la mujer tiene éxito en su vida o ha logrado avanzar en un área personal o laboral. Entonces aquí sucede que el hombre quiere controlar a la mujer y para controlarla, pues obviamente muestra ciertas conductas que pueden ser ambivalentes. ¿Qué quiere decir eso? Por un lado, puede mostrar un distanciamiento muy fuerte, como una molestia, como dejar de hablarla, alejarse, como les dije, un distanciamiento. O por otro lado, puede mostrar un victimismo. Entonces, les voy a poner un ejemplo para hacerme entender. La esposa que siempre se ha encontrado en casa y de repente, pues por su muy buena hoja de vida, por su trayectoria, por cualquier factor, encontró una muy buena oportunidad laboral, lo comenta en su casa y resulta que esta persona lo que va a decirles: oye, pero piénsalo bien, porque ¿quién va a cuidar a los niños y a las niñas? Porque ¿quién se va a encargar de la casa? Todo se va a descuidar, las cosas no van a ser lo mismo, mira que si comienzas a trabajar todo el tiempo vas a estar afuera. Entonces empieza a hacer que la mujer sienta culpa y se cuestione por si su decisión de poder avanzar en sus proyectos de vida pues está bien o está mal, de acuerdo a lo que en el contexto se ha asignado como bueno o malo para las mujeres. Entonces, hace referencia básicamente a este tipo de violencias. Obviamente esto desprende, como les dije al inicio, muchísimos más tipos de violencias, pero en el marco general es como lo que hace alusión. Y finalmente, ahora sí, finalmente, encontramos los micromachismos coercitivos. En estos micromachismos lo que se pretende es desautorizar a la mujer y eliminar la sensación de autonomía que tiene. Entonces, a diferencia de lo que ya mencionamos anteriormente, en este está más direccionado es al control económico, que tiene que ver muchísimo también con los aspectos de economía feminista. Entonces, para hacerlo, lo que hacen es invadir su tiempo, su espacio. La comunicación obviamente es mucho más violenta y esta comunicación y esos ejercicios de violencia también llegan a otras transgresiones, como las transgresiones físicas. No es desconocido que la violencia económica pues es una de las mayores fuentes de violencia que desencadenan o permean otras violencias. Y en este micromachismo coercitivo, digamos, el ambiente donde se gesta es por términos de manipulación o dominación económica. Cuando nosotras estamos subyugadas, oprimidas y dependemos, digamos, de una persona económicamente o de personas en general, usualmente pues estamos hablando de hombres, pues nos vemos expuestas a este tipo de micromachismo coercitivo en el que permeamos y que ponemos sobre la mesa no solamente nuestra libertad, que es lo más importante, sino nuestra dignidad y nuestra integridad. Entonces, este tipo de violencia pues lo encontramos muchísimo cuando la mujer, por ejercer cuidados, eso es otro tema bien interesante que yo creo que ya abordarán o no abordarán, y que son cuidados que se han derogado, invisibilizado y que aparte de todo no se remuneran porque no se han reconocido. Aquí hay esos ejercicios cuando la mujer necesita, por ejemplo, sus cosas personales, necesita tomar decisiones o criterios, pero no puede hacerlo porque económicamente no tiene cómo ejercer esa libertad de tomar sus propias decisiones. Entonces, este micromachismo es muy, muy importante que ustedes lo tengan en cuenta y por eso una de las grandes banderas de la lucha feminista también es el empoderamiento. Bueno, yo ya no utilizo esa palabra de empoderamiento, ya me resuena demasiado, pero sí como esa libertad económica que tenemos las mujeres que nos permite además una emancipación. Y es muy, muy importante pues, que también lo tengan en cuenta. Y aquí es muy importante también lo que la compañera nos decía ahorita, aquí en este micromachismo, entra también la transversalización de lo que han sido los paradigmas y los juicios de valor, los estereotipos de género frente a cómo se ve una mujer, cómo se debe presentar, cuál es el rol que hace correcto o no dentro de la sociedad. Y quiero hacer una salvedad y aclarar algo antes de que se me pase con respecto a lo que la compañera que ahorita participó, comentó, y es que, bueno, las mujeres
en los micromachismos o las violencias blandas, no es que las mujeres hagamos este ejercicio. O sea, yo comenté que el rol que también teníamos como partícipe de estos nuevos estudios frente a nuestra posición como mujeres de reforzarlos, pero eso es diferente. Los micromachismos son esas violencias blandas invisibles que los hombres, en el marco del contexto patriarcal, ejercen contra nosotras las mujeres. En ese sentido, pues claramente todo lo que va alrededor de lo que es bueno, malo, cómo se comporte, ¿no? Pues va dentro del contexto patriarcal, pero lo ejercen los hombres hacia nosotros. Ya el rol de la mujer, por ejemplo, de reforzarlo, y no es de culparnos ni decirnos, pero es que las mujeres también ejercen, porque algunos hombres dicen, no, es que mire, las mujeres también ejercen esas violencias. No estamos en una posición de culparnos y también hay mujeres que la hemos ejercido, que la ejercen, que la ejercieron, porque venimos de ese contexto patriarcal y por lo tanto pues tenemos introyectado esas características sociales de lo que está bien o mal y de lo que hay que hacer y no hay que hacer. Entonces, dentro de estos micromachismos o violencias blandas, lo que hemos hecho también es reforzar esas conductas machistas, patriarcales y sexistas que hoy por hoy pues lo que intentamos es derrotar, derogar, eliminar. Entonces, es importante que como mujeres tengamos presentes estos micromachismos y no culparnos. Yo lo veo como que ya que conocemos, tenemos este conocimiento, que el conocimiento es libertad y emancipación, lo que podemos hacer es apuntar también a la línea transformadora que nos permita no replicar esas conductas. Cosas tan sencillas y tan simples como por ejemplo lo que yo les decía al inicio, miramos cuando hacen o lanzan un chiste frente a una mujer y lo que hacemos es reírnos o ponerme divierte en la historia, en el estado. No, si vemos que está atentando contra la integridad de una mujer, no reaccionemos. Esa también es una forma de resistencia. Así no lo compartamos. Hay muchas mujeres, bueno, eso es otro tema más largo y ya creo que no me extiendo más porque creo que ya el tiempo no da, pero que aunque sus perspectivas sean diferentes, en el marco de toda esta línea lo que queremos es el respeto, así yo no lo comparta, con el hecho de que yo no reaccione atentando contra esa persona, pues ya estoy haciendo un acto de sororidad, sin romantizar ese término también, pero que también es supremamente importante que tengamos en cuenta y que podamos pues avanzar en todo este proceso que nos ha permitido cada vez más dar pequeños pasos, ¿no? Y yo pensaría pues que prácticamente Juliana sería ese como el aporte concreto que al día de hoy puedo realizar. Muchas gracias, Carlino. Súper, súper interesante. Démosle la palabra a Cristina Ramírez, le doy la bienvenida, economista de la Universidad del Cauca, magíster en Derechos Humanos y una gran, gran amiga y militante feminista. Decimos creo que he sido y hemos sido así a la par en esta lucha y también ha sido y es, creo, ha sido consultora para ONU Mujeres y en estos momentos está trabajando en el Valle del Cauca. Entonces, le doy la palabra a Cris y las preguntas las hacemos al final si me dejan, si nos dan un tiempito, ¿vale? Dale, Hola Julie, buenas noches a todas y a todos y a todas si hay por ahí otras personas. Muchísimas gracias por esta presentación. Y bueno, yo quiero empezar preguntando una cosa, ¿cuánto tiempo nos queda? ¿Cuánto tiempo tenemos? No, yo creo que 15 minutos, dale, 15 minutos. Rosemary, buenas noches, bueno, 15 minutos. Vale, yo de todas maneras, ¿sabes qué quiero hacer? Yo quiero poner una presentación. ¿Puedo ponerla? Lo pongo rápido Sí, y sí, voy pero hablando. dale, de una. Sí, listo. ¿Puedo hacerlo? ¿Tengo permiso? Si me deja compartir, denme un segundo por acá. Y bueno, pero espérenme. ¿Se ve la presentación o no se ve nada? No, no se está viendo. Extraño. Ahí. Ya, listo. Listo. Bueno, yo, como dijo Julie, en este camino no solamente hemos sido amigas, somos colegas, sino que pues el feminismo nos ha encontrado y nos ha hecho como transitar este camino igual que con Carla.
Creo que desde el feminismo nos hemos encontrado y hemos empezado y a construir unos lazos mucho más fuertes, entonces yo estoy como súper agradecida de estar acá con ustedes, de que desde las distintas regiones estemos trabajando esto y que estemos hablando de estos temas en particular. Un poco el tema que yo les quiero que conversemos hoy es alrededor de la economía del cuidado, ¿no? Y cómo esto está unado también a lo que ya les presentaba ahorita Carla. Justamente Carla tocó y mencionó dentro de esos micromachismos, mencionó esos micromachismos que se dan allá dentro del hogar, ¿cierto? Y que tienen que ver con todas estas labores de cuidado. Y alrededor de esto, creo que también viene el programa que ustedes trabajaron en el módulo 3, creo que trabajaron trabajo de cuidado remunerado y no remunerado, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con este tema de la economía del cuidado? Que cuando nosotros escuchamos un poco esto de la economía del cuidado, suele ser como un poco distante, ¿cierto? Es como difícil y la gente dice, bueno, ¿a qué se refiere esto? Yo quiero preguntarles a ustedes para que empecemos así como dialogando, una o dos que me diga qué entiende por esto o qué cree que eso, desde lo que ya ha visto y ha trabajado aquí, qué es esto. O puntualmente también, ¿qué es el cuidado? Cuando pensamos en el cuidado, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? ¿Qué es lo primero que pensamos cuando nos dicen qué es el cuidado? ¿Ninguna? Dijo Carla, me siento sola. Creo que ahí están. Mira, Ana María dice cuidado de otras y otros en el ámbito doméstico. En el ámbito doméstico. Bien, Ana María, gracias. ¿Alguien más? Están levantando la mano 3 personas. Ángela. Ángela. Sí, ¿me escuchan? Listo, sí. Escuchamos, Ángela. Es la protección, la alimentación, la limpieza y todo lo referente al hogar, hacer el mercado, pagar las cuentas. Creo que se refiere a eso. Ok, gracias. Muchas gracias, Ángela. ¿Alguien más o continúo? Hola, Yera. Hola. Yo creo que empieza por el amor propio. El cuidado empieza por el amor propio y de ahí expande al resto. Porque si usted se ama, usted sabe que se tiene que dañar, sabe que se tiene que cuidar y no va a permitir que otra persona destruya su vida. Sí, tocaste un tema súper importante que es el tema justamente del autocuidado, ¿no? Que hace parte de este concepto grandote. Y resulta que, bueno, no sé si alguna otra compañera quiera participar o continuamos por el corto tiempo. Sí, Rapidito, yo entiendo también por esto todo lo que tiene que ver con el cuidado de los desvalidos y de los más indefensos, el cuidado de los niños, niñas, adolescentes y algunos jóvenes, las personas que están en condición de discapacidad o los adultos, adultas y adultos mayores. Súper, claro que sí. Todo eso es trabajo de cuidado. Pero entonces yo desde donde quiero partir, antes de entrar a explicarles un poco del concepto en sí, ¿por qué me sitúo y por qué les pongo acá la economía del cuidado desde una perspectiva feminista? Porque justamente es importante que nosotras entendamos que esto de la economía del cuidado tiene algo detrás que lo respalda, ¿cierto? Y tiene todo un proceso que han venido haciendo no solamente economistas feministas, sino sociólogas feministas y muchas estudiosas de este tema que han puesto en el debate. Lo primero que hicieron fue poner en el debate de las ciencias sociales y incrustar esto ahí, empezar a pensarnos todo el tema de la división sexual del trabajo y cuestionarnos desde allá cosas, ¿cierto? Empezar a cuestionar todo estos roles y estos estereotipos de género que nos han asignado a las mujeres ese trabajo de cuidado históricamente, ¿cierto? Entonces, para poder entender esa economía del cuidado, debemos situarnos y situarnos en la economía feminista.
¿Por qué? Esa economía feminista que nos permite. Esa economía feminista lo que nos permite es tener una mirada crítica sobre estas corrientes económicas, ¿cierto? Y esta corriente económica en la que nosotros estamos, por ejemplo, ¿cuál es la característica principal de esta economía, de esta economía en la cual coexistimos? Pues que es una economía de mercado, ¿cierto? Una economía que mercantiliza absolutamente todo, incluyendo los cuidados, incluyendo la vida, en muchos casos. Como mercantiliza todo esto, lo que se reconoce como trabajo y lo que reconoce el mercado son los bienes y servicios que se pueden intercambiar, pero deja por fuera estas otras cosas que no tienen trabajo, ¿cierto? Las invisibiliza. Esto que está dentro, por ejemplo, de los hogares. Entonces, todas estas acciones, todas estas actividades que nosotros desarrollamos dentro de los hogares, que no son pagas, son trabajo. Entonces, aquí hay una diferencia. Aquí nosotros nos situamos, esta economía feminista nos sitúa en, hay que entender cuál es la dimensión de ese trabajo y la dimensión de lo que entendemos como el mercado laboral, cómo entiende el trabajo, ¿cierto? ¿Qué es el empleo y qué es el trabajo? Y entonces esta economía feminista lo que nos permite es que empecemos a pensar e incluir esos bienes y servicios de provisión que están y que han estado históricamente fuera del mercado. Nos amplía ese concepto de trabajo y nos permite que hablemos de un trabajo que es remunerado y ese trabajo que es no remunerado. El trabajo que es remunerado, que es el que pues hacemos, por el cual nos pagan en el sector público, en el sector privado, pero también este trabajo que es no remunerado, que estamos realizando diariamente todas dentro de los hogares, ¿cierto? Y hay otra cosa muy importante, y es que la economía feminista nos pone en el centro la sostenibilidad de la vida, ¿cierto? Entonces, es importantísimo que la economía, que el centro de la economía sea esa sostenibilidad de la vida y que tenemos que empezar a evidenciar todas esas desigualdades que hay entre las mujeres y los hombres, ¿cierto? Y que se empiecen a desarrollar alternativas. Un poco alrededor de esto, entonces, después de eso, de empezar a cuestionarnos todo esto, esas economistas feministas y también las sociólogas feministas, por ejemplo, que han venido haciendo un trabajo enorme en términos desde, por ejemplo, la ética del cuidado y todo esto, podemos empezar a hablar de economía del cuidado, ¿cierto? ¿Qué es esta economía del cuidado? Pues esta economía del cuidado lo que nos hace, es que creo que está aquí tapándonos, ¿cierto? Aquí ya no. Esta economía del cuidado lo que nos permite es estudiar y hacer visible el valor que tiene ese trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, pero también el trabajo remunerado. Ustedes me podrían decir o alguna reconoce una forma de trabajo de cuidado remunerado. ¿Lo han trabajado ya? ¿Sí? Acá Juliana dice que sí. Sí, están diciendo, están diciendo que enfermeras. Enfermeras, muy bien. ¿Qué otra? Las trabajadoras domésticas también están diciendo. Las trabajadoras domésticas, muy bien. Entonces, básicamente esto. Lo más importante, además, en la economía del cuidado es cómo nosotros podemos visibilizar esa contribución que están haciendo en su mayoría las mujeres a la economía, ¿cierto? Esa contribución que están haciendo y cómo las mujeres históricamente, siempre digo yo, hemos subsidiado la economía, ¿cierto? Sobrecargándonos de ese trabajo y eso se evidencia, por ejemplo, en los datos del DANE, cuando nos muestran que el trabajo del cuidado pesa ese 20% en el Producto Interno Bruto, ¿cierto? Y que es de ese 20%, el 15% es realizado por las mujeres. Incluso que ese 20%, si eso realmente se pagara, y eso realmente pesaría más que todo lo que produce, por ejemplo, el sector del comercio, el sector de infraestructura también, ¿cierto? Entonces, creo que la apuesta más importante, y yo, ¿por qué empiezo con esto? Porque creo que es muy importante que nosotras empecemos a hacer un trabajo de reconocimiento.
Entonces aquí, esta es la primera. Lo primero es que reconozcamos y que empecemos a valorar ese trabajo de cuidado, ¿cierto? Ese trabajo de cuidado que realizamos en su mayoría las mujeres. Esta economía del cuidado tiene unas características y estas características básicamente están centradas en dos tipos de población. Claro, una, por ejemplo, todo lo doméstico, ¿cierto? Es decir, las personas, las personas que integran los hogares, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo vivo con no sé, tengo mi esposo, mis hijos, mi mamá, mi papá, entonces las personas que viven en lo doméstico y con las que nosotras realizamos ese trabajo dentro de lo doméstico. Y también una de ustedes hace rato mencionaba a las personas dependientes de cuidado, que son estas personas que requieren apoyo, ¿cierto? Entonces, y por ese lado tenemos a los niños de 0 a 6 a 7 años. Aquí hay un debate grande porque también hay quienes involucran a los niños que tienen de 7 a 12, 14 años porque se cree que también tienen un nivel de dependencia, y hay también, aquí también entran las personas adultas que tienen, por ejemplo, las personas adultas mayores o las personas que están en condición de discapacidad. Y pues como ustedes ya lo trabajaron, que este trabajo puede ser remunerado y no remunerado. Me imagino, Julie, que trabajaste también, no sé si hablaste de la brecha que hay en el tiempo dedicado al trabajo de cuidado, o lo nombro. No, nómbralo. Están Vale. en los documentos, pero es mejor que lo comentes así rápido. Ok, listo. Y aquí hay un dato súper importante, chicas, que, bueno, yo por eso lo colocaba acá, porque es importante que nosotros veamos esa brecha que existe entre el tiempo que dedican los hombres y las mujeres a trabajos de cuidado no remunerados. Resulta que en Colombia las mujeres estamos dedicando diariamente aproximadamente 8 horas a trabajos de cuidado no remunerados, mientras que los hombres están dedicando aproximadamente 3 horas 25 minutos. ¿Esto qué nos da? Más o menos una diferencia, una brecha de 4 a 5 horas. Estos datos están antes de este dato, digamos que está, creo que es de principios de este año. Pero entonces lo que yo les quería mostrar es, ustedes imagínense, o sea, diariamente nosotras tendríamos, si nosotras sumamos, por ejemplo, si trabajamos afuera, ¿cierto? Si tenemos un trabajo en una empresa, el horario laboral son 8 horas, ¿cierto? Y adicionalmente a eso, tenemos en promedio 8 horas de trabajo de cuidado. Esto quiere decir que las mujeres en Colombia estamos teniendo una doble jornada laboral. Estamos teniendo una doble jornada laboral y no lo vemos. Y no lo vemos porque son cosas, como ustedes decían, que lo naturalizamos. O sea, es como súper natural que la mamá se levante a las 4 o 5 de la mañana para dejar haciendo el almuerzo, para dejar haciendo el desayuno, para que pueda arreglar a los niños para ir al colegio y para plancharle la ropa al esposo. O sea, hacer absolutamente todo, y el señor casi siempre se levanta, no sé, 1 hora o 2 horitas antes de tener que irse para su trabajo, con el tiempo justo para arreglarse, mientras ella está desde las 4 de la mañana. Entonces, y además es la última en acostarse, ¿no? Y aquí entra también otra cosa importante, y es que las mujeres nos acostamos a dormir, pero nos acostamos a pensar y a planificar también lo que vamos a hacer al otro día. Entonces, aquí entran 3 cosas importantes, y es que este trabajo de cuidado se clasifica de 3 formas. Hay un trabajo de cuidado que es directo, y ese trabajo de cuidado directo es el que nosotros realizamos, por ejemplo, cuando yo interactúo con mi hijo, ¿cierto? Y le brindo un servicio de cuidado a mi hijo. Entonces yo cuido a mi hijo, cuido a mi mamá, cuido a mi papá. Ese es un trabajo de cuidado directo porque yo estoy interactuando con esa persona que requiere cuidado. Hay otro tipo de trabajo que es el indirecto. Y esos tipos de trabajo, otra compañera ahorita lo mencionaba, y es justamente estas labores. O sea, el barrer,
el hacer aseo, preparar los alimentos, lavar la ropa, que yo digo, de las cosas más hartas que hay en la vida es lavar la ropa, ¿no? Porque la gente solamente piensa, o yo no sé, o sea, esto pasa mucho en mi casa, ¿no? Mi papá cree que es que la ropa se lava y es, ay, no, es súper sencillo. Sí, pero es que mire, para lavar la ropa usted tiene que primero clasificarla, luego tiene que echarla a la lavadora, después la lavadora, de la lavadora la ropa no se saca sola, luego toca colgarla, descolgarla e irla a colgar al ropero. Entonces, si nosotros pensamos en todas esas actividades que se articulan, es mucho tiempo y las estamos haciendo nosotros. Y ese es el segundo, la segunda clase de trabajo de cuidado. Luego, hay otro que era el que les hablaba ahorita, de cuando nos acostamos a dormir, o también hay otro que seguramente, mejor dicho, es que me quito el nombre si todas ustedes ahorita no están ejerciendo ese tipo de trabajo. Y es que nosotras tenemos un tipo de trabajo que es el de la gestión mental, es el trabajo pasivo. Y es esto que desarrollamos absolutamente todo el día, mientras que son actividades de planificación. Entonces, yo estoy ahorita aquí con ustedes, hablando aquí súper chévere, pero estoy pensando además que ahora tengo que hacer comida, ¿cierto? Claro, yo hago comida para mí sola, pero, por ejemplo, puede pasar, a las mujeres nos pasa mucho que estamos en labores trabajando, pero yo me acuerdo, ay, no le compraba el medicamento a mi papá, se me acabó el arroz, tengo que pasar antes de llegar a la casa a comprar el arroz porque no tengo arroz para cocinar. Mire, los hombres no, regularmente ellos no reconocen esto como una labor de él. O sea, mi papá abre la nevera y dice, ay, no hay leche. Y entonces es como, y voltea a mirar como, no compraron leche. Como así, pues bueno, pues si usted es el que más toma leche, acuérdese de comprar la leche, ¿cierto? Pero no, pero esto no pasa. Y es otro tipo de trabajo que nosotras, o sea, que nos sobrecarga y también, entonces, siempre estamos en función, siempre, absolutamente siempre. Bueno, ahora espérenme un momento. Listo. Esto yo lo voy a pasar rápido y es que yo quería mencionarles aquí que nosotros tenemos un marco jurídico, ¿cierto? Y es que en términos de la economía del cuidado, pues tenemos una ley que desde el 2010 nos rige, es la ley 1413, y un poco alrededor de esta ley es que, por eso es que estamos también, creo que eso ha garantizado también que estemos teniendo esta conversación, ¿cierto? Y que en las diferentes regiones se esté trabajando esto. El martes pasado tuvimos acá en un evento a la secretaria de las Mujeres de Medellín y ella nos estaba contando de cómo están empezando el trabajo del sistema, del diseño del sistema distrital de cuidados en Medellín. Y desde Bogotá se está trabajando y desde Cali también y Pasto también lo está trabajando. Entonces, ¿cómo esa ley nos ha permitido que se empiece a regular y que se incluya la economía del cuidado en ese sistema de cuentas nacionales, ¿cierto? Que además que se empiece a evidenciar esa contribución de la que hablábamos. Eso nos ha permitido tener las estadísticas de las que les hablaba en un rato, saber cuánto peso tiene, ¿cierto? Y a partir de eso empezar a pensarnos desde los territorios unas políticas de cuidado que nos permitan empezar a hacer incidencia y que le permitan a las organizaciones también hacer exigibilidad de sus derechos, participar en esto y poner en escena este tema. Entonces tenemos esa ley 1413, tenemos también que se ha venido trabajando un poco en términos de los lineamientos de la política pública nacional, que eso va ahí como despacito, pero que se va trabajando. Y yo acá, pues, como les decía, nosotros acá venimos trabajando en esto, pero que ustedes y desde diferentes regiones también se están trabajando. Esto lo abordamos. Y bueno, espérenme un momento, pasemos esto acá, porque casi que no tenemos tiempo, entonces voy a ir avanzando en esto. Esto sí quiero explicárselos un poco y es el tema de el iceberg de la economía. Cómo
en esta economía de mercado, y ustedes que yo sé que varias son de diferentes organizaciones y que tienen, por ejemplo, emprendimientos y todo esto, esa economía de mercado básicamente lo que visibiliza, como les decía, es lo formal, ¿cierto? Los trabajos formales. Y, por ejemplo, el trabajo de cuidado no remunerado se ha incluido dentro de, a las personas que ejercen esto, las reconocemos como personas inactivas. Y realmente no son personas inactivas. Esa es un poco la crítica que se hace desde acá, porque lo que decimos es, están garantizando la reproducción social. Las mujeres están sosteniendo la vida y están garantizando la reproducción social, están garantizando que absolutamente todo esto funcione. Si un día nosotras las mujeres, y por eso es que también a veces desde el 8 de marzo se hacen, por ejemplo, llamados a las huelgas feministas, porque si un día las mujeres paramos, absolutamente todas, imagínense que un día decimos, no vamos a ejercer nada. O sea, mi mamá se quedó acostada, yo me quedo acostada, no muevo absolutamente nada. Este mundo colapsa, porque no es solamente el ejercicio del trabajo que yo realizo por la persona, sino que es que, por ejemplo, si en mi casa mi mamá es la que ejerce, la que hace el desayuno, lava la ropa, no sé, o en su casa lo hace, y un día mi mamá no se levantó y no lavó la ropa de mi papá, y mi papá se levanta para irse al trabajo y no tengo la ropa. Claro, no tengo la ropa limpia, o le toca buscar otra ropa, o le toca ir a ver qué hace, llega tarde al trabajo, y eso genera unas dificultades en el sector laboral remunerado, ¿cierto? Eso va generando unas dificultades. Y otra cosa que yo también a veces digo aquí, que me parece importante hacer el llamado como a la reflexión es, bueno, por ejemplo, si ustedes no tienen, cuando nosotros no tenemos, por ejemplo, tiempo en la casa para cocinar, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que primero hacemos? ¿Pedimos un domicilio o salimos a algún lugar a comprar algo, ¿cierto? O sea, a la persona de afuera le pagamos y reconocemos eso como pues, me está brindando un servicio. Pero entonces, pero cuando lo hace una persona que hace parte de nuestro hogar, como nuestra mamá regularmente, o las mujeres dentro de los hogares, no lo reconocemos como un trabajo. Si uno le pregunta al niño, incluso al esposo, ¿qué hace la mamá cuando la mamá trabaja en la casa? Regularmente dicen que nada. Y es un poco alrededor de esto el llamado para que desde nosotras empecemos a cambiar un poco este lenguaje, y Carla hace rato también lo decía, es un punto como súper importante, es cómo empezamos a hacernos conscientes y a nombrar esto como un trabajo y también como un derecho de todas. Cuando nosotros lo nombramos de esta manera, entonces reconocemos que las personas que hacen parte de nuestro hogar deben asumir responsabilidades y no nos brindan una ayuda. Entonces nosotras tenemos que empezar a hacer ese ejercicio dentro de nuestros hogares. Es importantísimo que empecemos a hacer ese ejercicio de redistribución dentro de nuestros hogares. Yo quiero mostrarles aquí, no sé cuánto tiempo llevo, Julie, ¿cuánto tiempo me queda? Dale 2 minutos, creo que ya, pero dale lo último y ya. ¿Listo? Listo, vale. Listo. Bueno, es que lo que pasa es que este tema como que apasiona un montón, y entonces empiezo a hablar como de mil cosas. Pero lo que yo quería un poco dejarles aquí como a la reflexión es, bueno, este tema de la organización social del cuidado es justamente de lo que les hablaba Juliana hace rato, cuando nos pensamos las políticas y cuando nos pensamos esto desde lo macro, ¿no? Cómo empezamos a involucrar y a pensar el cuidado desde lo macro, no solamente desde nuestros hogares. Nosotros tenemos que hacer un proceso de redistribución y de reconocimiento
de reducción también de ese trabajo de cuidado dentro de nuestros hogares. Es decir, tenemos que empezar así a asumir, a dejar que estas personas asuman las responsabilidades que tienen. Aquí hay una cosa que a mí me gusta mucho decir y es como, mire, a cuidar se aprende, ¿cierto? Entonces, todas las personas podemos aprender a cuidar. Y aquí nos cuesta mucho porque, y también a delegar debemos aprender. Muchas mujeres no sabemos delegar y esto es importante también. Tenemos que empezar a delegar, tenemos que empezar a aprender a delegar. Es que resulta que no, usted tiende la cama súper mal, déjela ahí que yo la atiendo. No, déjelo que la atienda. Que él la atiende mal una vez, pero luego la atiende mejor, porque es que nosotras no llegamos con una escoba debajo del brazo, ni aprendimos a atender. Es que lleva 20 años tendiendo la cama, pues básicamente aprendió a hacerlo bien. Entonces, absolutamente todos aprendemos a cuidar. Tenemos que aprender a delegar, tenemos que aprender a asignar responsabilidades y tenemos que empezar a nombrar el cuidado como un trabajo y como un derecho de todas. Tenemos que sacarlo de ese espacio privado, ponerlo en la conversación pública, exigir políticas de cuidado que respondan a las necesidades que tiene cada territorio y hacerlo, hacer que estos actores que ustedes ven ahí asuman las responsabilidades de acuerdo a sus competencias. El gobierno es el principal responsable. Luego está el mercado. Ustedes que trabajan en organizaciones, en empresas, seguramente, también tienen que haber unas políticas de cuidado en los entornos laborales. Dentro de lo comunitario también hay unas redes de cuidado que son gigantes y hay que empezar ahí a trabajar en lo comunitario porque lo comunitario también sobrecarga mucho a las mujeres de estos ejercicios y dentro de las familias. Entonces, como para cerrar ya, lo único, la invitación es como a que hagamos ese ejercicio de despatriarcalizar los cuidados, desmercantilizarlos y desfamiliarizarlos. Hay que empezar a voltear esta rueda que está sobrecargada sobre las familias y dentro de los hogares sobre las mujeres. Eso. Muchas gracias, Cris. Aquí quiero leer algo que coloca Luz. Luz es como la directora, Sí. no se las presenté, y coloca algo para terminar y dice, por ello la cuestión del cuidado no es un asunto solo de mujeres, es una responsabilidad de todas las personas. Esto permite avanzar en el ejercicio de justicia para mujeres y permite avanzar hacia la construcción de sociedades más igualitarias. Una conclusión muy real, muy cierta, muy acertada. Y como yo siempre les digo, cada sección les digo que tenemos que empezar es por nosotras a identificar esas pequeñas cositas por ahí que las hemos naturalizado, las hemos armonizado, que las dejamos pasar y no son así. Claro está que esto no se logra de la noche a la mañana. A mí me cuesta aún después de tanto tiempo, llevo 5 años en esto y me cuesta, soy sincera, actualmente ya empecé a vivir con alguien, me voy a casar, entonces el delegar tareas, el venir y decir, no me gusta cómo tiende la cama, no me gusta cómo, o sea, eso es una cosa que uno no sabe cómo hacer, entonces imagínense uno que viene estudiando y que las ha identificado, ahora ustedes o cualquier otra persona, cualquier otra mujer que apenas las está y las está visualizando en estos momentos, pues es muy difícil. Entonces, el camino es largo y esperamos que esta charla, estas 2 charlas haya servido de muchísima ayuda, o sea, muchísima comprensión, reflexión. Muchas gracias, Carly, muchas gracias, Cris. Súper nutritivas y bueno, espero... voy a aceptar esta participación, ya que me están diciendo que debo ya cerrar y despedirme, pero te voy a activar el audio o si tú puedes activar el audio, por favor. No sé si deseas realizar algún aporte. Dice Eliana. ¿Aló? Hola.
No. No sé. Bueno, igual, bueno, darles muchas gracias. Feliz noche a todas y a todos, por si asistió algún hombre. Y bueno, nos vemos en 2 semanas, ¿vale? Gracias a todas y que estén bien.